Una vez más la historia se repite, y como si se tratase de una maldición, la llegada de los sombreros de paja a una isla gubernamental desencadenará, como es costumbre, su completa destrucción. Y es que Egghead, al igual que ocurrió con Enies Lobby hace 2 años, acaba de ser condenada a la desaparición mediante la mítica Buster Call. Hola a todos y bienvenidos a este video en donde explicaré todo lo que puede llegar a implicar el desarrollo de una Buster Call en Egghead, teniendo en cuenta varios factores como sus involucrados y sus repercusiones a nivel mundial. Pero también repasaré algunos misterios y teorías con respecto a Kuma y también a Kizaru. Como no podía ser de otra manera en lo que podríamos denominar como el Shabondi del Nuevo Mundo, este arco también contó con un puñetazo absolutamente satisfactorio hacia un dragón celestial. Porque imagínense que si hace 600 capítulos haber visto a Charlos asesinar desconocidos, obligar a que todos lo veneren, ser racista y dispararle a un viejo enemigo de Luffy fue razón suficiente para que el golpe que recibiera poco después sea considerado uno de los más liberadores de serotonina de la historia, entonces, ¿qué podríamos llegar a opinar del golpe propiciado por el hombre al que le debemos que hoy los sombreros de paja estén con vida, tras conocer el enorme sufrimiento que tuvo que vivir a través de la esclavitud, de la muerte de sus padres, de la violación y la experimentación en el amor de su vida, y del sometimiento y humillación constante que recibió por parte de uno de los máximos exponentes del gobierno mundial? Kuma se inspiró en el dios del sol e hizo lo suyo propio, y ahora es tiempo de que hagan lo mismo los sombreros de paja. El golpe a Saturn lo desestabilizó y permitió que todos los presentes pudieran volver a moverse con libertad, dando así lugar a lo que yo considero que será la etapa final de este arco. Si en Shabondi, Kuma decidió proteger a los sombreros de paja tras lo que pudo observar en la casa de subastas, ahora en Egghead los roles se invierten y es trabajo de la tripulación proteger a Kuma tras verlo llegar a rescatar a su hija. Y eso fue efectivamente lo que pudimos observar tanto en Sanji como en Franky. Y es que a partir de ahora harán lo imposible por protegerlo a él, pero en esta ocasión la amenaza es mucho mayor que hace 2 años, demostrando así también lo mucho que avanzaron desde que fueron separados, salvados, liberados por Kuma. La presencia de Kizaru no hace más que enaltecer el paralelismo de manera perfecta, porque si en el pasado Kuma evitó que el almirante termine por destruir a Luffy y a sus compañeros, hoy ellos harán lo mismo por Kuma. Y en este contexto no debemos pasar por alto una pequeña diferencia, y es que yo sigo pensando en que Kizaru fue quien ayudó a Luffy en el capítulo pasado dándole comida, quizás siendo impulsado por un deseo personal de que Luffy triunfe y termine con todo esto sin él dejar de lado su supuesta justicia y honor hacia la marina. Para esto me gustaría compartirles algo de lo que se percató Sandman y que publicó en su cuenta de Twitter, y es un panel del capítulo 512, en donde Rayleigh le expresó a Kizaru que la vida se trata de confusiones. Por supuesto no imagino que hubiese un foreshadowing como tal, pero sí es interesante pensar que Oda se pudo haber agarrado de ese diálogo para desarrollar la encrucijada en la que se encuentra hoy Kizaru en el laboratorio. No olvidemos que el hecho de haber puesto a Luffy diciendo que hoy son 100 veces más fuertes fue una clara muestra de que el propio Oda releyó todo Shabondi para encontrar cualquier dato suelto que pudiera incorporar en el presente de su obra, ya sea por decisión propia o por sugerencia del editor. Y habiendo dicho todo esto, me gustaría centrarme ahora sí en las 2 cosas más interesantes: el misterio de la tribu Buccaneer y la Buster Call. Por un lado, Saturn reveló haber activado el botón de autodestrucción de Kuma, algo que, según las palabras de Vegapunk, tan solo debería desactivarlo completamente apagándolo y evitando que cualquiera pudiera controlarlo, pero no haciéndolo inmolarse porque fue algo que el propio genio prefirió evitar, aun si esto significaba oponerse a una orden del gobierno mundial. Es así que Vegapunk siguió mostrándose confuso, al igual que en el capítulo anterior, preguntándose cómo era posible que Kuma pudiera moverse y actuar por propia voluntad, y cómo supo dónde estaba su hija. Y estos 2 interrogantes intuyo que tendrán sus propias respuestas separadas e individuales.
En primer lugar, como ya hemos visto en el pasado, Vegapunk posee una inteligencia ampliamente superior, pero eso no lo priva de, y permítanme citar a Saturn porque ahora creo que viene bien, ser un humano con todo y fallas. Quizás esas fallas a veces sean tan solo detalles insignificantes, pero no deja de alejarlo de la perfección absoluta, como ocurrió con la réplica de la fruta de Kaido, un gran fracaso para él tan solo por el color, o sin ir más lejos, dividir sus personalidades para crear copias de sí mismo causó que la avaricia los traicionara e incluso atente contra sus vidas. Es así que vuelvo a repetir lo que planteé en varios videos, el hecho de no poder eliminar los impulsos más naturales del factor linaje y por lo tanto que las bestias marinas mecánicas no cumplieran a rajatabla sus órdenes, podría ser la explicación de que hoy Kuma decidiera defender a Bonnie con todas sus fuerzas. Pero ¿cómo se conecta entonces con la tribu Buccaneer? Esto es tan solo la presentación de algo que descubriremos mucho más adelante. Que hayamos visto todo el flashback de Kuma sin que se nos explique cuál fue el pecado que cometió su raza como para que él esté condenado a la eterna esclavitud, es tan solo agregar un nuevo elemento a la historia del siglo vacío, historia que cada vez está más cerca. Como saben, los Buccaneer son una tribu que comparte sangre con los gigantes. Los sombreros de paja ya tienen en mente que su próximo objetivo será Elbaf, y aquel país cuenta con la investigación de Ohara, registros que Vegapunk estudió, causando que hoy estemos a punto de ver la completa destrucción de su laboratorio. Todo se termina conectando de forma bastante evidente, por lo que está claro que Oda ya está trazando el camino hacia el siglo vacío. Y si el crimen de los Buccaneer fue tan relevante para el gobierno como para que la sola presencia de uno de sus descendientes pueda ser motivo para desatar una Buster Call, entonces, sea lo que sea que hayan hecho en el pasado, para nosotros seguramente será algo admirable. Y si Vegapunk relacionó el misterio de su raza con la manera en la que Kuma puede rastrear la ubicación de Bonnie, entonces imaginen lo que podrían haber ocasionado con esa habilidad hace 800 años, lo que sea o a quien sea que hayan podido rastrear, quizás en una carrera por encontrar algo o alguien antes que lo haga el propio gobierno mundial. Y de esta forma, quizás escalándolo demasiado y abstrayéndome un poco, podríamos llegar a explicar con el poder de los Buccaneer y estando en Elbaf, el funcionamiento detrás de, por ejemplo, las Beaver Card, el origen de la sustancia que se utiliza para que las hojas se muevan en una dirección basada en la locación de personas y no de territorios. Algo que podría haber seguido Kuma de manera instintiva para rastrear a Bonnie en el mundo y en conjunto con el fallo de Vegapunk haber logrado su reciente autonomía. Y ahora para finalizar el video me voy a centrar en la última orden de Saturn. Dar luz verde para reducir Egghead a cenizas pone las cosas de cabeza, pero siendo sinceros, en un primer instante, una Buster Call no suena tan aterrador o imponente. Sobre todo teniendo en cuenta que los sombreros de paja provocaron una en Enies Lobby y salieron con vida. Además, no se trata de ningún territorio como lo fue por ejemplo Ohara, sino que una vez más es una isla gubernamental. Por lo que en todo caso podemos preocuparnos de que se pierdan algunos inventos, pero no va a ser tan significativo como si lo sería una Buster Call en algún país que ya conozcamos. Por ejemplo, imagínense el terror de una Buster Call en Arabasta. Además, la desaparición de Egghead es algo que teoricé desde que comenzó el arco hace ya más de un año, cuando planteé que la isla iba a quedar destruida tal como ocurrió con los antiguos laboratorios de Vegapunk, el de su isla natal por culpa de Franky y en Punk Hazard por culpa de Caesar. Sin embargo, lo que no podemos pasar por alto es que, en primer lugar, la Buster Call de Enies Lobby fue convocada por accidente por el tarado de Spandam y no de manera razonable pensando en lo que estaba ocurriendo, restándole así algo de importancia si la comparamos con la del presente, en la que la persona encargada de iniciarla fue un miembro de la máxima autoridad mundial siendo completamente consciente de lo que estaba pidiendo, y que uno de los motivos fue exclusivamente la presencia de Luffy en sí misma. El anciano describió a Luffy como aquel que despertó a una antigua deidad, el dios del sol, y entre los otros presentes causantes de que la isla se enfrente a su destrucción, se encuentran el ya mencionado Kuma, descendiente de la raza que curiosamente conoce la leyenda de Nika, y el que decidió investigar todo lo sucedido en el siglo vacío, Vegapunk, quien ya demostró conocer el verdadero poder de la fruta de Luffy.
Y todo esto no es casualidad, porque repitiéndome a mí mismo, esto no es más que la antesala del siglo vacío, y todo comienza a conectarse para dirigirnos en esa dirección. Por lo que pensar que el primer arco de esta última saga finalice con una Buster Call ocasionada por todo lo que se relaciona al dios del sol, me parece la forma más adecuada de darnos la bienvenida a lo que viene en One Piece. Pero la otra cosa, o más bien el conjunto de cosas que tampoco podemos pasar por alto, es que además de lo que ocurre dentro del laboratorio, también tenemos que pensar en todo lo que está orbitando por fuera, porque a diferencia de Enies Lobby, hoy hay varios grupos que pueden hacer del incidente algo muchísimo más interesante, sobre todo en un contexto de destrucción y aniquilación total. Paso a nombrarlos. El Ejército Revolucionario, quien ya declaró su guerra hacia los dragones celestiales e intentó liberar a Kuma. Si Vegapunk hubiese incluido un botón de autodestrucción real, Kamabak habría sufrido una tragedia por culpa de Saturn. Además, de no ser por Dragon, Kuma no hubiese conocido nunca a Vegapunk, y de no ser por la antigua Buster Call a Ohara, el Ejército Revolucionario no sería lo que es hoy en día. Por lo que la Armada es una candidata muy interesante para acudir ahora mismo a la isla. Por otra parte, el comando de Sword que invadió Hachinosu. En más de una ocasión se nos repitió que la base del G-14 se encontraba cerca del laboratorio, y esto no tendría ningún sentido a no ser que desde el vamos la idea fuese que los miembros de Sword acudan a Egghead. En el capítulo 1071, la vicealmirante Doll habló de cómo habían sido convocados a la isla, y actualmente Koby, Helmeppo, Tashigi, Prince Grass y Hibari regresan de Hachinosu y probablemente pasen por el laboratorio. Tampoco podemos olvidar la relación de los niños agigantados con el científico, por lo que la conexión es aún más evidente, y en tanto, Smoker podría regresar a la historia para continuar con el ciclo de haber aparecido en el antiguo laboratorio. De igual manera, Morgans está merodeando en su oficina con Vivi, la persona que Im solicitó que capturen personalmente, mientras recibe toda la información de lo que ocurre dentro de la isla. Por más que el pajarraco informara todo como se le dé la gana, lo que sea que ocurra a continuación podría ser demasiado bueno para intentar torcerlo. Y así, una verdad aterradora tras la Buster Call podría revelarse al mundo. Y finalmente, sin entrar en detalles, el barco de la tripulación de Barba Negra. Con todo esto, la Buster Call cobra una relevancia mucho mayor. No tanto por el hecho de que Egghead vaya a ser destruido, sino por lo que representará a nivel mundial teniendo en cuenta a todas las partes involucradas. Mientras tanto, el gigante de hierro brilla por su ausencia. Me gustaría que comenten qué les pareció este video para poder leer sus opiniones. Y si es la primera vez que ven mi contenido y les gustó, los invito a suscribirse. Muchísimas gracias al apoyo de los miembros del canal por seguir formando parte como todos los meses. Y hasta acá este video. Yo soy @LautaroSeiren y me despido.